El aroma a cebolla y ajo llenaba mi pequeña cocina en Ciudad Juárez, mientras revolvía la olla en la estufa. Cocinar siempre había sido mi refugio al final de un día largo. Una costumbre que arrastré desde mis años como enfermera. Estaba alcanzando la sal cuando mi celular vibró sobre la mesa. Mi corazón dio un salto, esperando ver el nombre de Emiliano. Habían pasado casi 2 semanas desde nuestra última charla de verdad, pero no era su voz la que me llegaba, sino su ausencia. Reemplazada por palabras que me robaron el aire. Hemos decidido que no te queremos en nuestra boda. Mándanos 62,000 pesos si quieres conocer a tu futuro nieto. Me quedé paralizada, con la cuchara suspendida sobre la olla, el vapor empañando mis lentes. Al principio pensé que era un error, una broma cruel. Mi hijo, el niño que crié entre rodillas raspadas y noches sin dormir. No podía haber permitido esto, pero el mensaje estaba ahí, claro, definitivo. Mis manos temblaban mientras dejaba el celular. Quería responder, exigir escuchar la voz de Emiliano, recordarle quién era yo. Pero otra parte de mí retrocedió, y si contestaba solo para confirmar esas palabras. Me apoyé en la mesa, mirando el tablero donde las zanahorias a medio picar yacían olvidadas. La casa se sentía insoportablemente silenciosa. Cada tic del reloj, cada zumbido del refrigerador me aplastaba como un juicio. Caminé hacia la ventana sobre el fregadero, mirando mi jardín, ahora borroso bajo el peso de mis lágrimas. Apoyé la palma en el vidrio. Su frialdad me ancló, e intenté entender cómo la devoción podía torcerse en un rechazo tan afilado que me cortaba hasta el hueso. Las palabras en la pantalla se negaban a desvanecerse. Incluso cuando puse el celular boca abajo, me arrastraron al pasado, a cuando Emiliano era tan pequeño que cabía contra mi pecho, cuando creía que el amor y el sacrificio bastaban para protegerlo del mundo. Tenía 33 años cuando Ricardo murió en el derrumbe de una mina en Zacatecas. Una llamada, y de repente era madre y padre, enfermera y proveedora, soñadora y realista. Emiliano tenía 8 años. Recuerdo cómo se aferró a mí en el funeral, su manita apretando la mía como si supiera que, de ahora en adelante, solo seríamos nosotros dos. Tomé todos los turnos que pude en el hospital de Ciudad Juárez, noches en urgencias, dobles los fines de semana. Curaba heridas de día y registraba análisis de noche, para luego llegar a casa y preparar el desayuno de Emiliano antes de la escuela. Algunas semanas apenas comía más que una tortilla, deslizando mi parte de la cena a su plato, con una sonrisa para que no lo notara. Cuando cumplió 18 y fue aceptado en la Universidad Autónoma de Chihuahua, el depósito parecía imposible. Vendí el viejo Chevy de mi madre, el que me dejó al partir. Le dije a Emiliano que era hora de soltarlo, pero por dentro lloré la pérdida de ese último lazo con ella. Aún así, la luz en su rostro cuando le di los papeles valió cada dolor. «Mamá», me dijo una noche, con la llave del dormitorio universitario aún tibia en su mano, «algún día, yo cuidaré de ti como tú siempre has cuidado de mí». Esa promesa fue mi ancla en los años solitarios, un recordatorio de que mis sacrificios no eran en vano. Ahora, mirando el mensaje que exigía 62,000 pesos, me preguntaba cómo un voto de amor se había convertido en una nota de rescate. Me limpié los ojos con el dorso de la mano, el recuerdo de sus palabras chocando con el texto cruel, y sentí el primer destello de duda. Algo mucho más oscuro estaba alejando a mi hijo de mí. La exigencia de 62,000 pesos me sacudió, pero la exclusión de la boda tenía una cruel familiaridad. Mirando atrás, podía trazar la distancia como grietas que se extendían silenciosamente por un cristal. Todo comenzó la noche que conocí a Itzel. Fue en Día de Acción de Gracias, hace 2 años. Emiliano insistió en traerla a mi casa en Ciudad Juárez, diciendo que quería ver cómo era una tradición familiar. Recuerdo haber puesto la mesa con la vajilla de mi madre, orgullosa de compartir una comida que nos había sostenido por generaciones. Itzel llegó con un vestido crema ajustado, su sonrisa deslumbrante,
su tono dulce como miel. Al principio, quise creer que Emiliano había encontrado a alguien amable, pero luego noté cómo respondía a preguntas destinadas a él, deslizando su mano sobre la suya para callarlo cuando empezaba a contarme sobre su nuevo proyecto en el trabajo. Más tarde, cuando le ofrecí más pastel a Emiliano, Itzel soltó una risita y dijo: «Ya no necesita que su mamá lo esté consintiendo». Era un comentario en broma, pero la forma en que sus ojos se clavaron en los míos me dijo que no lo era. Desde entonces, el cambio fue constante, casi invisible si no lo hubieras vivido. Las llamadas que antes llegaban 3 veces por semana se redujeron a 1, luego casi nada. Emiliano dejó de pasar los domingos. Cuando sugería cenar juntos, siempre había una excusa: el horario de Itzel, pendientes, cansancio, en Navidad. Dijo que tenían planes con amigos y pasé la noche mirando un mole intacto, diciéndome que solo era una fase. Ahora, con la puerta de la boda cerrada en mi cara, finalmente veía la verdad que había temido nombrar. La distancia no había sido repentina, había sido cuidadosamente creada, año tras año, hasta que mi lugar en la vida de mi hijo era apenas una sombra. Me senté a la mesa de la cocina, con el celular a mi lado, y me pregunté cuánto tiempo había estado Itzel ensayando el papel de guardiana, apretando su control sobre Emiliano hasta dejarme fuera. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en los números, en la suma que había reunido con tanto esfuerzo a lo largo de mi vida. 62,000 pesos. Me dejarían con casi nada para emergencias, nada para los años en que esperaba tener un pequeño colchón. Aún así, me sorprendí susurrando: «Es por el bebé, por tu nieto». La palabra llevaba un peso que no esperaba. Un nieto, mi primero. La idea de no verlo nunca, de ser excluida de su vida antes de que siquiera respirara, me carcomía. Tal vez si enviaba el dinero, la puerta se abriría de nuevo. Tal vez Emiliano regresaría, aunque fuera por gratitud. Me quedé en la mesa de la cocina hasta pasada la medianoche, la luz del farol derramándose sobre mi chequera. Pero entonces otra voz irrumpió, más filosa que el anhelo. Era la voz que me había guiado durante décadas en urgencias, la que nunca ignoraba señales que otros pasaban por alto, y las señales alrededor de Itzel no encajaban. 2 semanas antes, me había encontrado con ella y Emiliano en el mercado de la Plaza Carso. Ella llevaba un carrito con sushi de la barra y un café grande. Sonreí, intentando charlar, pero la imagen me detuvo en seco. Las embarazadas evitaban ambas cosas, especialmente en los primeros meses. Itzel solo se encogió de hombros cuando lo mencioné. Con una sonrisa tensa, su tono evasivo, repasé ese momento ahora. La forma en que apoyó su mano perfectamente arreglada en el brazo de Emiliano, como si lo protegiera de mí, y cómo su vestido, ceñido a la cintura, no mostraba ni un indicio de embarazo. A los 4 meses, incluso en un primer embarazo, debería haber alguna señal. Mis años en turnos obstétricos me lo decían. Mientras más lo pensaba, más mi inquietud se convertía en certeza. Algo estaba mal con la historia de Itzel. El embarazo podría no ser lo que ella decía. Y si eso era cierto, la exigencia de 62,000 pesos no solo era cruel, era calculada. Cerré la chequera, la guardé en el cajón y sentí la primera chispa de rebeldía. No podía comprar mi regreso a la vida de mi hijo con mentiras. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía que ser lo primero. Por la mañana, el peso en mi pecho no había disminuido. Dejé la chequera enterrada en el cajón, pero el silencio de la casa me aplastaba como una cobija pesada. Al mediodía, sonó el timbre. Al abrir, ahí estaba Carmela, con el cabello plateado recogido detrás de las orejas, los ojos tan agudos como siempre. Tenía un presentimiento, dijo, entrando sin esperar. Carmela siempre había sido así, directa, sin paciencia para titubeos. Le serví café y le conté todo, desde el mensaje hasta las dudas que me habían mantenido despierta.
Escuchó con los brazos cruzados, como cuando éramos niñas en Chihuahua y yo intentaba justificar llegadas tarde o tareas olvidadas. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante, con voz firme. Esa mujer te está manipulando. Socorro. Y Emiliano está demasiado ciego para verlo. Su certeza me erizó, pero solo porque resonaba con lo que ya temía. Carmela siempre había sido la racional. De niñas, yo era la soñadora, garabateando poemas en los márgenes de mis cuadernos, mientras ella llevaba las cuentas del taller de nuestro padre antes de cumplir 16. Has dicho que tiene 4 meses, continuó Carmela. Te ha mostrado una sola foto de ultrasonido. Ha mencionado Emiliano alguna cita prenatal, vitaminas, cambios de dieta. Negué con la cabeza. La verdad cayó como piedra en mi estómago. Ni fotos, ni recordatorios de citas, ni notas médicas en el refrigerador como suelen mostrar los futuros padres. Solo menciones vagas, siempre con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Carmela puso su mano firme sobre la mía. No estás equivocada al dudar. Trabajaste años en partos. Sabes cómo luce un embarazo. Si tus instintos gritan, confía en ellos. Sus palabras me estabilizaron. Por primera vez desde que llegó el mensaje, me sentí menos como una madre desesperada y más como la enfermera que alguna vez guió a familias a través del miedo y la incertidumbre. Hay más, añadió Carmela, bajando la voz. Sandra sigue en la recepción de la clínica del doctor Morales en el centro. Si Itzel está realmente embarazada, la han visto en algún lado, Sandra podría saberlo. Exhalé lentamente, la idea encendiendo esperanza y temor. Si Itzel había mentido sobre el bebé, una prueba podía destrozarlo todo. Miré por la ventana hacia mi tranquilo jardín. El sol de la mañana brillando en las hojas cubiertas de rocío, y me di cuenta de que ya no temía la respuesta. La necesitaba. Carmela no perdió tiempo. Esa misma tarde llamó a Sandra, su voz baja y cuidadosa mientras yo estaba a su lado. Sandra había sido nuestra aliada por años. Una mujer que veía todo desde el mostrador de la clínica del doctor Morales en el centro de Ciudad Juárez. Prometió estar atenta y avisarnos si surgía algo, 2 días después. Sandra nos invitó a un pequeño café cerca del hospital. Llegó con su bolso al hombro, su expresión seria. No puedo darte expedientes, dijo mientras dejaba su taza, pero puedo contarte lo que he visto. Mi corazón latía con fuerza. Itzel ha estado en la clínica, continuó Sandra, pero nunca por obstetricia, sin citas prenatales, sin ultrasonidos, nada que indique un expediente de embarazo. Solo revisiones ginecológicas generales. Las palabras golpearon como un puñetazo. Por un momento. El ruido de los platos y el silbido de la máquina de espresso se desvanecieron. Todas las dudas que me carcomían ahora estaban a la vista, innegables. Hay más, dijo Sandra, inclinándose y bajando la voz. No siempre vino sola. 2 veces este invierno llegó con un hombre alto, cabello oscuro, bien vestido. Lo reconocí, David Salazar. Es paciente regular del doctor Morales, que se especializa en fertilidad. El nombre no me decía nada, pero el peso en el tono de Sandra era suficiente. Itzel no solo había mentido sobre un embarazo, estaba vinculada a otro hombre por completo. Sandra metió la mano en su bolso y deslizó un sobre pequeño sobre la mesa. Adentro había fotos discretas. Itzel en la sala de espera, su mano rozando el brazo de Salazar. Salazar firmando en el mostrador. Fechas anotadas con cuidado en la letra de Sandra. Miré las imágenes hasta que mi visión se nubló. La náusea subió rápida, pero me obligué a respirar. No podía derrumbarme. Las pruebas importaban más que las lágrimas ahora. Carmela puso su mano sobre la mía, cálida y firme. Esto es lo que necesitábamos. Asentí lentamente, apretando el sobre. La verdad ya no era un susurro de instinto, se estaba formando, sólida e innegable, y cambiaría todo cuando llegara a mi hijo. El club de campo Río Grande brillaba bajo el sol de la tarde.
su terraza adornada con flores blancas y sillas de plata pulida que miraban la suave curva del río. Carmela y yo entramos con la multitud, con la cabeza en alto, la tableta pesando en mi bolso como una piedra. Nadie nos detuvo. Parecíamos cualquier otro invitado en trajes oscuros y vestidos. Cuando vi a Emiliano bajo el arco de rosas, mi pecho se apretó. Lucía guapo en su smoking negro, pero había una tensión nerviosa en su sonrisa que solo una madre podía leer. Por un momento, anhelé cruzar el espacio, tomar su mano y recordarle que no tenía que seguir con esto. Pero la música creció y apareció Itzel. Deslizó por el pasillo en seda blanca, cada paso ensayado a la perfección. Los invitados murmuraban admirados mientras ella tomaba la mano de Emiliano. Podía ver cuánto quería él creer en la imagen que ella proyectaba, la novia leal, la futura madre radiante. Las palabras del sacerdote resonaban, y luego llegó la frase que esperaba. Si alguien sabe de alguna razón por la que estos dos no deban unirse, que hable ahora o calle para siempre. Me puse de pie. Mi voz, fortalecida por meses de miedo y noches sin dormir, cortó el silencio. Yo sé, los jadeos se extendieron como viento en hojas secas. Emiliano se giró, la confusión endureciéndose en enojo al verme. El rostro de Itzel palideció antes de que forzara una sonrisa frágil. Caminé hacia adelante y saqué la tableta de mi bolso. En la pantalla estaban las fotos de Sandra, las fechas, las notas. Itzel con David Salazar en la clínica. Registros que probaban que su embarazo era una mentira. «No», gritó Itzel, su voz subiendo. «Ella miente». Pero sus manos temblaban mientras intentaba alcanzar a Emiliano, y él se apartó. Presioné reproducir en el corto video que Sandra había capturado Itzel, inclinándose hacia David en la sala de espera. Su mano en el estómago de ella. La terraza quedó en silencio mientras la verdad se alzaba desnuda ante todos. Y vi la primera grieta de horror en los ojos de mi hijo. La ceremonia colapsó en un instante. Los invitados murmuraban. Algunos se levantaban, otros miraban en silencio atónito. Emiliano soltó la mano de Itzel como si lo hubiera quemado. Sus hombros rígidos, su mandíbula apretada. Ella gritó tras él, su voz aguda y desesperada, pero él dio la vuelta y se fue. Lo seguí, el peso de años de silencio y miedo cayendo de mí con cada paso hacia la salida. Afuera. El aire se sentía diferente, más fresco, más claro. Emiliano no dijo nada en el camino a casa, sus manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando llegamos a mi entrada, apagó el motor y se quedó en silencio. Su smoking parecía demasiado formal contra la familiaridad gastada de nuestra casa. El teléfono comenzó a sonar casi al entrar. Primero un colega, luego otro. Cada voz, con la misma historia. Itzel también les había pedido dinero. 5,000 pesos por aquí, 10,000 por allá. Siempre con la misma excusa: complicaciones del embarazo, costos de la boda, emergencias que Emiliano supuestamente desconocía. Para el final de la noche, el total superaba con creces lo que me había exigido a mí. Emiliano se sentó a la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo dejé que me usara así? Puse una mano en su hombro. Porque confiaste en ella. Porque creíste que el amor significa dar el beneficio de la duda. Eso no es debilidad, Emiliano. Es la marca de un buen corazón. Los manipuladores saben cómo torcer eso. Me miró entonces, con los ojos rojos y crudos, y por primera vez desde que llegó el mensaje, vi al niño que alguna vez arrullé hasta dormir, despojado de defensas y orgullo. Serví café para los dos, el aroma llenando la cocina como un bálsamo, y le dije que sobrevivir no se trata de evitar la traición, sino de aprender a levantarse de ella. Los meses siguientes fueron frágiles y sanadores. Emiliano volvió a mi casa cerca del Parque de los Venados, su vieja habitación cargando el eco silencioso de sus años jóvenes. Al principio,
apenas hablaba. Su vergüenza pesaba más que cualquier palabra, pero la rutina tiene una forma de coser pequeñas heridas. Comenzábamos cada día con café en el porche, viendo el sol salir sobre los árboles del vecindario. A veces nos sentábamos en silencio. A veces me preguntaba sobre mis pacientes de años pasados, o las noches en que llegaba a casa desde urgencias aún vibrando de adrenalina. Esas mañanas se volvieron nuestro ancla. Cuando llegó la primavera, plantamos jitomates y albahaca en el jardín. Emiliano cavó los surcos mientras yo presionaba las semillas en la tierra. Nuestras manos sucias juntas, como no lo habían estado desde que él era niño, ayudándome con proyectos escolares. El jardín creció, y él también, lentamente. Sus hombros se relajaron, su risa regresando en ráfagas inesperadas. Fue durante una de esas mañanas, con el café humeando entre nosotros, que mencionó a Marisol Vargas, una colega de su firma de ingeniería. Dijo su nombre con cuidado al principio, como probando el aire, pero con las semanas, las menciones se volvieron más fáciles. Su sentido del humor, su manera calmada de manejar plazos, cómo lo hacía reír incluso en días largos. Escuché, guardando mi alivio en silencio. La confianza, una vez rota, no regresa de la noche a la mañana, pero podía verla parpadear de nuevo en él, y en esos momentos me di cuenta de que nuestro vínculo, aunque herido y magullado, comenzaba a sanar en algo más fuerte. Una noche, mientras limpiábamos los platos de la cena, Emiliano preguntó si me gustaría conocer a Marisol. 2 años después, estaba entre rosas floreciendo en los jardines de México en Xochimilco, viendo a Emiliano esperar bajo un arco cubierto de lirios blancos. Esta vez no había tensión en su sonrisa, ni sombra de duda. Marisol caminó hacia él con gracia serena, sus ojos fijos en los suyos, y sentí una paz que no había conocido en años. La ceremonia fue pequeña, íntima, llena de gente que los amaba genuinamente. Marisol insistió en que formara parte de la planeación, pidiéndome opinión en todo, desde las flores hasta la música. En lugar de ser excluida, fui honrada en cada paso. Cuando intercambiaron votos, mi garganta se apretó. La voz de Emiliano no titubeó, y las palabras de Marisol llevaban una sinceridad que no necesitaba adornos. Cuando sellaron su promesa con un beso, dejé que el pasado se desvaneciera como pétalos en la brisa. Meses después, en una tranquila sala de hospital, sostuve a mi nieto por primera vez. Sus deditos se cerraron alrededor de los míos, frágiles, pero decididos. No había mentiras rodeando su llegada, ni manipulación ni rescate, solo el regalo puro de una nueva vida. Entregado a brazos que habían añorado este momento, Emiliano estaba junto a Marisol, su mano en el hombro de ella, el orgullo suavizando cada línea de su rostro. Miré al niño y sentí el peso de todo lo que nos había traído aquí. Itzel intentó comprar el silencio con engaños, despojar de dignidad a mi familia por el precio de 62,000 pesos. Pero lo que perduró no fue su plan. Fue el lazo entre madre e hijo, probado y reforjado, ahora extendiéndose a otra generación. El amor, honesto y sin adornos, había construido algo duradero, y mientras arrullaba suavemente a mi nieto, supe que era la única herencia que valía la pena dejar atrás.